Muy bien, pues bienvenidos todos a un nuevo Journal Club. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una experta en leucemia, la doctora Roberta de Micheli. Roberta, bienvenida. Hola, no, pues muchas gracias por la invitación y para discutir de este artículo que tanta controversia ha causado en el mundo. Y este artículo es el estudio ASAP, conocido por todos en el ámbito que se presentó en ASH y se acaba de publicar en The Lancet Hematology. Es un estudio del grupo alemán que pueden ver ahí en la pantalla. Y bueno, la doctora Roberta de Michelis es profesora de hematología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella es autora de múltiples artículos científicos enfocados en leucemia mieloblástica y ha coordinado también el Grupo Nacional de Trabajo de Leucemias Agudas. Ha tenido múltiples roles académicos en la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y dirige varios estudios de interés nacional e internacional. Entonces, vamos a tratar de aprender o de desmenuzar en esta pequeña grabación la relevancia, cómo entender este estudio y la relevancia para nuestro medio. Entonces, Roberta, ¿por qué nos platicas por qué surge la inquietud de realizar este estudio por los alemanes? Sí, creo que, bueno, ya lo platicábamos ahorita, es un tema muy interesante porque es un problema en la vida diaria, ¿no? Creo que tengo que empezar diciendo que mi principal conflicto de interés para esta discusión es que yo no me dedico a trasplantes, ¿no? Yo cuando considero que un paciente debe trasplantarse, pues lo presento con el equipo en mi hospital que se dedica a trasplante, pero no somos la misma persona que hace esto, ¿no? Entonces, estas discusiones sobre cómo y cuándo trasplantar, pues son del día a día, ¿no? Y a pesar de que yo no me dedico a trasplante, pues creo que sabemos todos, y no lo puedo yo negar, que particularmente en pacientes con leucemia mieloide aguda de riesgo intermedio y alto, que son la mayoría de los pacientes que diagnosticamos adultos con leucemia mieloide aguda, pues el trasplante es lo que les ofrece la mayor probabilidad de estar vivos a largo plazo, ¿no? Y lo que buscamos es poder llevar a estos pacientes a trasplante y además, idealmente, en las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿A qué nos referimos con las mejores condiciones posibles? Una son las condiciones del paciente, ¿no? Que llegue fuerte con un buen estado funcional para tolerar todas las complicaciones de un trasplante. Y en segundo lugar, el escenario ideal es que llegue así, muy bien, pero además con respuesta completa y sin enfermedad, ¿no? E incluso con enfermedad medible residual no detectable, ¿no? Lograr esto, que este paciente con un alto riesgo de recaída llegue a trasplantarse en esas condiciones, pues es lo que les ofrece la mejor probabilidad de estar vivos a largo plazo, ¿no? Sin embargo, pues tú lo sabes muy bien, en el día a día este escenario no es tan frecuente ni tan sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes pues que no responden bien al tratamiento, pacientes en recaída, refractarios, y que tomar esta decisión de qué tanto más hacer antes de llevarlos a trasplante, buscando esto, buscando llevarlos con respuesta completa, idealmente con enfermedad residual negativa. ¿Qué tanto hacer para esto? Es difícil encontrar el límite, ¿no? Porque si tuvieras una estrategia que te asegura que lo vas a lograr, ¿no? Si tuviéramos un blinatumomab para lograr negativizar la enfermedad residual con poca morbimortalidad, pues sería muy fácil preparar a los pacientes para este escenario, pero la realidad es que no lo tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues estar presionando para esto solo hace que vayas deteriorando a un paciente, que no logres lograr esta respuesta ideal y que retrases un trasplante y muchas veces que hagas que el trasplante no llegue, ¿no? Entonces, buscar comparar estas 2 estrategias, ¿no? De reinducirlos con algo intensivo para luego trasplantarlos, o buscar directamente un trasplante secuencial sin reinducirlos, pues creo que en la práctica cotidiana es una pregunta muy interesante que responder, porque hasta el día de hoy, pues lo respondemos un poco de acuerdo al criterio de cada quien, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Yo agregaría que, pues tal vez para un hematólogo que no se enfoca en esta área o que no hace trasplantes, pues pensar que el estándar de tratamiento, que es lo que tú describiste, no está apoyado por ensayos aleatorizados, es algo que puede ser hasta increíble. Sabemos que dar consolidaciones en primera línea es mejor que no dar nada y sabemos que hacer un trasplante cuando hay una LM en recaída es lo mejor que puedes hacer, pero no sabemos que dar quimios entre el tratamiento de la recaída y el trasplante es mejor
que dar un trasplante de inmediato. Es algo que no se ha sabido. Se ha hecho de rutina porque es muy difícil organizar un trasplante rápido y algo tienes que ofrecer. Y una persona con una enfermedad así, pues uno se imagina que tiene que dar un tratamiento intenso para que no nos gane la enfermedad, pero esto no está apoyado por evidencia de alta calidad, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, es una pregunta muy buena y ahora ya tenemos más o menos la respuesta. Ujú. Entonces, igual nos puedes llevar a través de la pregunta de investigación. Sí, digo, se ve muy claramente ahí, ¿no? Que esta pregunta de investigación está enfocada en este grupo de pacientes con leucemias no favorables, ¿no? Que ya sabemos lo que hablábamos, cuál es el estándar en esta población, que son estos pacientes de riesgo no favorable en recaída o que no respondieron al tratamiento inicial y comparar dos estrategias, ¿no? Digamos que lo que ellos están haciendo novedoso es decidir no dar una quimioterapia de rescate, que sería esta ahí, que es la intervención, es ir directo a un trasplante alogénico secuencial, que creo que eso es algo importante y a lo mejor tú podrás explicar en palabras de trasplantólogo qué implica esto, porque no significa ir directo al trasplante, ¿no? Es decir, esto secuencial implica dar algo y en la plasia del paciente acondicionarlo para el trasplante, ¿no? Pero esta estrategia novedosa que implica pues no dar una quimioterapia de rescate, asegurarte que esté en remisión para luego considerar el trasplante, contra lo estándar, ¿no? Que es lo que todos hacemos, dar una quimioterapia de rescate y ya que el paciente esté en remisión, considerar el trasplante. Y el desenlace, que es muy interesante, y ya podremos discutir un poco sobre qué analizaron como objetivo primario de desenlace, era el éxito de esta estrategia, ¿no? Que el éxito lo definieron como, pues, cuántos pacientes estaban en respuesta, obviamente vivos y en respuesta completa 56 días después del trasplante, ¿no? Que habrá mucho que discutir sobre este objetivo. Claro, pues fue un ensayo aleatorizado y pueden ver los detalles en bloque. No fue cegado, obviamente no se puede cegar eso. Y estratificaron en base a los factores que sabemos que tienen un impacto en la evolución, ¿no? La edad, arriba de los 60 años, los factores genéticos de la LMA, que es un ELN que estaba vigente en ese momento, y el estado de la enfermedad, si estaban los pacientes refractarios o en recaída. Y aquí están los criterios de inclusión. Es importante señalar que eran adultos y que eran personas que ya habían recibido un tratamiento de primera línea y que no había tenido el mejor resultado. Esto no es para pacientes de primera línea, ni mucho menos. Entonces, y obviamente pues eran pacientes que podían recibir quimio y un trasplante, que ese es el juicio que se hace hipotético al momento de la evaluación del screening, que cuando se hace el tamizaje para evaluar entre un paciente. Y unos criterios de exclusión que vale la pena señalar es que pacientes con más de 50,000 leucos no podían entrar en este estudio. Eso ya lo sesga para una población menos fea, menos terrible. Y que no podía haber pacientes con infiltración a cerebro, que son pacientes que no puedes tamalear, como decimos, y tienes Ujú. que dar un tratamiento con quimioterapia inmediato para que no se Sí, complique. y algo que agregaría yo aquí, que creo que es muy específico de este estudio en los criterios de inclusión y que es de las cosas que hace que probablemente en el día a día no pueda ser tan aplicable, es que pues eran pacientes que ya sabíamos que tenían un donador HLA idéntico, ¿no? Ya sea relacionado o no relacionado, pero al momento de aleatorizarlos, pues ya sabías que los pacientes tenían un donador compatible para ser trasplantados, ¿no? Entonces, pues el contexto de trasplantes haploidénticos no está estudiado en este estudio porque no se incluyeron y pues sabemos que en el día a día y en la vida real, posterior a la inducción, en la gran mayoría de los casos no tenemos todavía los resultados de saber si un paciente tiene un donador relacionado compatible y mucho menos un no relacionado, ¿no? Que sabemos que eso tarda mucho acá, pero bueno, no creo que esto sea para quitarle importancia a este estudio, más bien para recordarnos a nosotros que es importante buscar de forma temprana, saber si los pacientes tienen un donador o no para poder actuar rápido, ¿no? Definitivo, y en teoría en el deber ser, pues desde que sabes que es un paciente que no tiene riesgo favorable al diagnóstico, ya tienes que estar pidiendo los HLA. Y al Ujú. final de la inducción, si es un paciente favorable con enfermedad residual, pues también probablemente vale la pena ya estar buscando el HLA. Entonces,
En teoría, en el mejor de los casos, casi todas las personas menores de tal vez de los 80 años, deberían tener HLAs. Y bueno, las búsquedas en realidad hoy en día, al menos en México, son bastante sencillas. Cuando lo hace un centro que está aliado al NMDP, al Be The Match, y es por eso lo hacemos con un sistema local, y ahí es donde un hematólogo que está en la comunidad o que no está en un centro especializado, pues tampoco tiene tanto acceso, pero ahí sí tal vez uno debería de tener un contacto, una conexión con un hematólogo que hace trasplante, que les pueda hacer una búsqueda. Y eso yo lo hago rutinariamente, no cuesta, y es el resultado muy rápido para saber si hay un donante en el registro de VideMatch, que es el más grande y el más diverso del mundo. Entonces, más o menos y sí, totalmente de acuerdo, los donantes aplidénticos, pues otro boleto. Y vamos a platicar un poquito de las intervenciones, ¿no? En la quimio de rescate, pues es lo que hacemos muchos, que es citar a dosis intermedias, dosis altas y una antraciclina. Es un esquema que a lo mejor no usan muchos, eh, como rescate. Otras opciones, ¿no? Tal vez podrían haber sido consideradas, Ujú. que puede ser uno de los quejas de este estudio. Y bueno, que tampoco se incluyen los medicamentos novedosos, ¿no? Yo diría que en ese tiempo, pues no era tan común utilizar estas medicinas nuevas en pacientes que pudieran ser trasplantados, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, de acuerdo. Creo que, pues probablemente la mayoría de las personas, al menos en América, te dirían que la quimioterapia de rescate más utilizada aquí es FLAG, ¿no? Y aquí no hay nada con fludarabina, aunque honestamente, con el objetivo del estudio, no creo que hubiera sido una diferencia muy relevante, ¿no? Porque al final, como vamos a ver en los resultados, pues incluso las complicaciones infecciosas con este esquema, que pudiéramos pensar que puede ser menos intensivo o agresivo que un flag, fueron muchas, ¿no? Entonces, pero bueno, es una diferencia importante. Los medicamentos novedosos, sin duda, ¿no? Creo que pues no se incluyeron terapias blanco, ¿no? O estrategias de rescate que hoy en día sabemos que pueden ser menos agresivas y efectivas, particularmente en los pacientes que tienen alguna mutación en particular. Y hoy en día a todos se nos antoja ver resultados con venetoclax incluido en cualquier escenario, ¿no? Pero esto también nos habla del tiempo que tardaron en reclutar a estos pacientes, ¿no? Que eso pues es un sesgo importante porque obviamente el manejo fue cambiando en este periodo de tiempo, sobre todo con los avances tan rápidos que hay ahorita, pero habla también de lo difícil que es hacer un estudio aleatorizado en trasplante, ¿no? Por eso hay tan pocos estudios aleatorizados en trasplante y históricamente hemos basado nuestras decisiones en datos retrospectivos, ¿no? Entonces, aunque creo que sí, probablemente pueda discutirse mucho sobre lo que se utilizó y cómo se escogerían estas intervenciones hoy en día, creo que al final, honestamente, no modifican tanto el sentido de lo que ellos quieren demostrar, ¿no? Claro, y bueno, totalmente de acuerdo. Al final del día es una comparación entre estrategias de comportamiento, Mm. y es importante señalar que no es un estudio de trasplante contra no trasplante, sino un estudio de dos conductas distintas para llevar a los pacientes a trasplante, ¿no? Y en el brazo de experimental, que es el control de la enfermedad, es darle algo al paciente para que no se enrede, desde citarabina dosis bajas o mitojantrón alguna dosis aislada o nada, que fue lo más frecuente, y después preparar todo para el trasplante y hacer lo que conocemos como un trasplante secuencial, que es darles quimioterapia y antes de que se recuperen hematológicamente, dar el acondicionamiento de intensidad reducida e infundir las células. Y había varias estrategias. Como ya mencionaste, todos los donantes eran compatibles o hasta 9 de 10 alelos del HLA, y era profilaxis de enfermedad injerto contra hospedero con ATG y ciclosporina y ácido micofenólico, que les gusta mucho en Europa, y no era con ciclopost. Y para que tengan la referencia, esto es lo que significa un Flamsarik. La amsacrina que no tenemos en México, pues si uno lo quisiera implementar no se puede, ni tampoco yo tengo conocimiento que exista la ATG de Fresenius, así fácilmente accesible. Y bueno, otro tema también son los niveles del famoso busulfán, que tendría que ver los detalles y ver si los midieron o no.
Algo que se puede hacer mucho más fácil es el Fludaramelphalan TBI, que pueden ver ahí, eso yo lo uso mucho, Fludaramelphalan como condicionamiento de intensidad reducida en LMA y con ATG, pero luego usaron 8 grays de irradiación corporal total, que no es mucho, pero tampoco es tan poquito. Y bueno, pues esto se me hace a mí más amigable que el FLAMSA, aunque es mi sesgo personal. Y otros primos de esto es el FLAG y luego hacer un trasplante, que eso lo hacemos nosotros ya y lo hemos hecho varias veces. Hay otras maneras de hacer trasplantes secuenciales, pero en realidad, como tú dices, yo no creo que varíe mucho eh, los resultados y vamos a ver las complicaciones a corto plazo, porque esto se ve muy tosco y sí lo es. Y hay un estudio, que es el estudio Fígaro, donde comparan Flamsarig contra un trasplante mieloablativo y no hay muchas diferencias en los resultados. Lo malo de ese estudio es que es relativamente pequeño y no está estratificado en base a la carga de la enfermedad. Entonces no sabemos si para los pacientes con mucha enfermedad, como son los de este estudio, si es mejor hacer un secuencial o si en los que están en remisión completa con enfermedad residual negativa, puedes escaparte con un RIC sin muchas consecuencias, que eso es lo que hacemos, por ejemplo, en el hospital universitario. Y bueno, aquí está la parte interesante, los desenlaces, ¿no? El éxito del tratamiento. ¿Qué opinas de ese outcome? Digo, creo que es un desenlace que cuando uno lee de forma inicial, lo primero que a mí me vino a la mente es: ¿a mí qué me importa? Respuesta completa 56 días después del trasplante, ¿no? Porque a uno lo que le interesa es saber, pues, qué puedes hacer para que el paciente tenga más probabilidad de estar vivo a largo plazo, ¿no? Pero cuando revisas un poco cómo justifican este desenlace primario, creo que tiene sentido, ¿no? Porque al final, pues es un estudio donde están analizando si esto es una estrategia de cierta forma factible, ¿no? Y que puedas lograr esto al final, porque lo que buscas es que este paciente en algún momento lograr trasplantarlo, que es lo que va a tener un impacto a largo plazo y que esté en respuesta completa. Entonces, al final, sí, pues que un paciente logre estar en respuesta completa después de un trasplante, que implica que lograste trasplantarlo y que sobre esto lograste respuesta completa en un paciente que sabemos que de entrada eligieron pacientes con un mal pronóstico, ¿no? O sea, son pacientes que sus posibilidades no son muy buenas. Entonces, lograr esto, pues es el primer prerequisito para esperar que este paciente pueda vivir a largo plazo. Entonces, al final, incluso me parece lógico analizar eso, ¿no? Si una estrategia contra la otra, ¿qué tanta probabilidad tienen una u otra de llevarte a este punto, que es en un tiempo razonable después de un trasplante estar vivo y en respuesta completa? Solamente tenemos que ser muy conscientes que esta es la pregunta que contesta el estudio, ¿no? Y es una pregunta creo que suficientemente buena, pero el estudio fue diseñado para contestar eso. Ya los desenlaces secundarios sobre supervivencias son interesantes, pero al final esa era la pregunta inicial que querían contestar, la forma en la que se diseñó el estudio, y creo que no deja de ser importante contestar esa pregunta, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas tú? Sí, yo coincido, creo que fue muy inteligente de parte de los investigadores. Eso permite hacer que poder interpretar el estudio mucho más rápido. Ujú. Y como tú dices, tuvieron problemas del reclutamiento, pues si te tienes que esperar los 2 años para ver el beneficio en supervivencia. Y recordando que eh, de primera intención, uno sabe que probablemente las diferencias en la supervivencia no van a ser gigantescas porque no estás haciendo nada nuevo, es pura quimio y un trasplante. Entonces creo que no era tal vez el objetivo mejorar la supervivencia global necesariamente, que es el desenlace que más nos importa, pero sí, tal vez a lo mejor si hubiera sido diseñado hoy en día, un desenlace primario hubiera sido algún desenlace reportado por paciente o estas escalas de calidad de vida, porque ahí parece que hubo una señal muy interesante, ¿no? Sí, de Entonces, acuerdo. eh, y bueno, pues aquí están los resultados, ¿no? En general, una población de adultos mayores, que es lo habitual, obviamente tenían que tener un eco bueno, comorbilidades, pues es lo habitual, pero señalar que la gran mayoría o 2/3 partes eran pacientes que tenían
pobre respuesta a la inducción más que personas en recaída y que pues es también de esperarse que hubiera un buen porcentaje de pacientes con riesgo adverso y menos pacientes de riesgo favorable. ¿Ven? Entonces está prediseñado para esa situación y por ahí los investigadores dicen, no, pues nos tocaron más pacientes del grupo adverso en el brazo del control de la enfermedad, aunque no hubo diferencias estadísticas. Esa es parte del spin que utilizan ahí. Ujú. Entonces, y en general a mí se me hizo increíble cómo es que todos los pacientes reclutados siguieron las instrucciones de los investigadores y pues se nota que es alemán porque muchas personas fueron aleatorias. De hecho, ni siquiera necesitaron usar el colchón del reclutamiento que habían contemplado originalmente. Y bueno, solo señalar que sí se respetó a gran escala lo que se planeó originalmente y no hubo muchas desviaciones en general. No sé si tienes alguna observación de esto. No, Y bueno, totalmente de acuerdo. Creo que solo se puede hacer esto en un sistema de salud como el que ellos tienen, ¿no? correcto. Y bueno, pues aquí están los resultados. Aquí te dejo que nos vayas llevando de la mano. Sí, no, creo que el primero es, bueno, qué porcentaje de pacientes en cada una de las estrategias, recordando que la de control de la enfermedad es esto de no correr a darles una quimioterapia de rescate, sino pues algo suavecito si lo necesitan o la mayoría nada en lo que preparas el trasplante y de ahí irse por este trasplante secuencial haciendo en los pacientes con enfermedad, ¿no? Les dan este trasplante secuencial donde neoplasia los trasplantan y el segundo grupo es una quimioterapia de rescate y ya luego el trasplante, ¿no? Eh, Está el porcentaje de pacientes que lograron pues trasplantarse en cada uno de los grupos y algo muy interesante en cuánto tiempo se trasplantaron, ¿no? Que pues se ve como en el grupo de pacientes de control de la enfermedad, la mediana de tiempo para trasplantarse fue 4 semanas, ¿no? Es decir, en un mes ya se estaban trasplantando estos pacientes y en el otro grupo, pues en 2 meses, ¿no? Entonces, lo primero que vemos aquí pues es que la segunda estrategia retrasa el tiempo en el que el paciente llega al trasplante y al final el éxito de ambos tratamientos pues fue prácticamente el mismo en las dos estrategias, ¿no? Que creo que esto pues en realidad es lo más importante de los resultados, ¿no? Mismo éxito en la estrategia uno un poco más rápido, en la estrategia 2 se tardó un poco más y será interesante ver los resultados también de cómo les fue, qué fueron pasando en estos pacientes en cuanto a las toxicidades y hospitalizaciones en las dos estrategias, ¿no? Claro, cuando uno compara estos números con el mundo real, pues se ve como algo totalmente diferente a lo que pasa, ¿no? Primero que puedas trasplantar, si piensas trasplantar al 100% y logres trasplantar casi a 96% en menos en un mes, es algo muy admirable. Eh, y fíjate, no todos recibieron un trasplante secuencial y eso es porque primero te crees que se iba a aguantar y luego te tiembla la manita y le bajas las dosis de las quimios, entonces eso es parte de la vida. Pero lo que me hace más impresionante es en el brazo de la quimio, donde al final del día se trasplantaron casi el 70% de los pacientes, que es algo bastante impresionante. Y eso es porque la mitad se trasplantaron sin haber logrado la remisión. Y esto es algo que simplemente no pasa en el mundo real, ¿no? Un paciente refractario a dos líneas muchas veces es considerado ya como un paciente paliativo. Y Sí, como trasplantólogo te puedo afirmar que en cuanto a casi todos mis pacientes con LMA tienen una recaída previa. No son pacientes primario refractario. Y la gran mayoría están en el nadir o están recuperándose en remisión, una segunda remisión. Y apenas estamos abriendo la conversación a cómo los vamos a trasplantar. Los únicos pacientes que yo he podido llevar a un secuencial, todos han sido diagnosticados en el centro en donde yo estoy trabajando y tratados por el equipo que somos todos sesgo de trasplantólogo. Desde que ves un blasto en el microscopio ya estás pensando en las células del donante, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto yo creo que está muy alejado de la realidad y por eso yo creo que si hiciéramos más la estrategia del trasplante secuencial, yo creo que sí podríamos mejorar los desenlaces en general
venciendo este reto del esperar a que estuvieran todos en remisión, aunque obviamente tampoco es factible simplemente por la cantidad de unidades de trasplante que hay en el país, ¿no? Y hablando del medio público, muy difícil porque, pues, aunque quieras trasplantar a todos de inmediato, pues las unidades son pequeñas, hay Sí. pocas camas, hay una larga fila. Entonces, eso es una cosa que yo pienso cuando leo esto, digo, bueno, pues haz de cuenta que estás hablando de otro planeta, ¿no? Y Sí, bueno, para creo que los que les sí. guste, sí, No, creo que es interesante que justamente así diseñaron el estudio, ¿no? Es decir, como tú decías, es un estudio en el que todos los pacientes se van a trasplantar. Lo que estás comparando es qué haces en lo que llegan al trasplante, pero aquí de cierta forma el compromiso en el estudio era trasplantar a todos los pacientes y como dices, la mitad después de la quimio lograron respuesta completa, que es pues más o menos lo que se ve incluso en la vida real un poco menos de porcentajes que logran respuesta completa con una quimio de rescate, pero el compromiso era trasplantarlos a todos, entraran en respuesta o no en respuesta. Seguramente, y eso sí se ve después en los resultados del estudio, al segundo grupo de pacientes que se trasplantaron sin estar en respuesta, sabes que les va a ir peor, ¿no? Pero nunca es cero ese porcentaje de pacientes. Y aquí la pregunta no es esa, ¿no? Sino es cuál de las dos estrategias sigues asumiendo que en países como en Alemania, que entiendo que puede, no el lujo, ¿no? Pero entiendo que en México, como dices, que hay restricciones de espacios para trasplante, pues se trata de guardar esos espacios de trasplante para los pacientes que tienen más posibilidades de éxito a largo plazo, que como sistema de salud es lógico, ¿no? Si yo tengo la capacidad de trasplantar a 10 pacientes, pues voy a elegir a los 10 que pueden beneficiarse más del trasplante, pero si tú lo ves como paciente individual y como persona, cualquier paciente, incluso aunque no logre respuesta, le va mejor si se trasplanta que si no se trasplanta, ¿no? Entonces, si te puedes dar el lujo de tomar esas decisiones en trasplante, pues es muy interesante poder comparar estas dos estrategias y ver una estrategia así cuando asumiste que a la mitad los metiste sin haber logrado respuesta, ¿no? así es. Y ahí pueden ir viendo el diagrama de Sankey para que vean de manera gráfica cómo fue que ocurrieron los hechos. Y bueno, este es para los que les guste la estadística, un estudio en realidad negativo, según la estadística. Ellos habían, es un estudio de no inferioridad, donde había un margen se permitía a los investigadores un margen del 5% peor en el brazo experimental, y en base a los datos previos se hizo el cálculo del poder estadístico y del error alfa del 2,5% y simplemente no alcanzó a haber una diferencia menor a esta y por lo tanto la famosa P no fue menor a 0,025, que es algo que seguramente les dolió en el alma porque esto hizo que a lo mejor no se publicara en el New England o en alguna revista de ese tipo. Pero bueno, si se fijan en el margen del intervalo de confianza, pues casi todo se ubica dentro del lado en el que no hay prácticamente diferencia y por eso no hay que ser tampoco tan puristas y enfocarnos nada más en el valor de la P. En general, lo más probable en la vida real, pues es que no haya ninguna diferencia y que esta diferencia, si la hay, pues sea menor al 5%, ¿no? Entonces, Sí, bueno, creo que me llamó mucho la atención, creo que fueron muy honestos en toda su discusión, ¿no? Y de hecho, toda en la parte de la discusión hay un gran párrafo explicando justamente esto y por qué su conclusión tiene que ver con que puede no ser diferente una estrategia con otra y no pueden ser concluyentes en los datos, aunque creo que con el objetivo que tenían son muy valiosos los datos, ¿no? claro, si hubiera sido un estudio de la industria de algún producto, esta gráfica, primero ni siquiera hubieran encontrado algún spin y se hubieran enfocado en algún desenlace secundario o algún truquito y la discusión hubiera sido totalmente diferente. Pero bueno, Ni nos eso es hubieran lo dicho bueno. nada de esto, sí, ni nos hubiéramos enterado de que no lograron el objetivo primario, ¿no? Así es. Y esa es parte que este es uno de los estudios como de los de antes, como dirían por ahí, que son de totalmente académicos y, bueno, seguramente hay dinero por ahí de la industria, pero al final del día no es un producto, no está diseñado por uno de ellos. Y bueno, estos son los eventos adversos. ¿Qué me puedes decir eh, eh, de ello? Sí, creo que es algo muy interesante, ¿no? Porque es algo
que sabemos que sucede, pero se pusieron números a esto, ¿no? O sea, todos sabemos que dar una quimioterapia de rescate es tóxico y es agresivo, ¿no? Ya sea que elijas este HAM o un FLAG o cualquiera de estos esquemas intensivos de rescate en leucemia mieloide aguda, sabemos que son esquemas que van a tener a los pacientes muchos días en el hospital, que funcionalmente los van a deteriorar y siempre está el miedo, pues, de tirar ese estado funcional de los pacientes y que lleguen en peores condiciones al trasplante, ¿no? Entonces, aquí se ve claramente cómo, bueno, pues en el grupo en los que recibieron una quimioterapia de rescate antes del trasplante, pues hubo más tasas de infecciones, más días de hospitalización, ¿no? Muchos más días de hospitalización, más eventos adversos grado 3 o más. Y además me pareció muy interesante que analizaran cómo cambió este score de comorbilidades de trasplante, ¿no? Porque es algo que se usa mucho en la vida real y cotidiana y no es algo que estemos acostumbrados ni que esté diseñado para usarse secuencialmente, ¿no? Normalmente se calcula una vez y ya, pero de cierta forma le ponen números a esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo se deterioran las condiciones de un paciente antes del trasplante con una estrategia de una quimioterapia de rescate. ¿No? Claro, y no es que de repente les dio diabetes o de repente su aterosclerosis progresó, sino que son complicaciones de la quimioterapia que hace que ahora tengan falla renal o que hayan tenido un evento cardíaco, etcétera, etcétera. Y sí, pues yo recuerdo mucho, ahora que leí esto me acordé de un artículo que leías siendo residente que se llamaba El mito de la segunda remisión. Y ese artículo describía esto de manera hipotética. No me acuerdo quién fue el autor, pero se publicó en Ujú, Blood hace más de 10 años. Y yo dije, este tipo es un genio porque con la pura imaginación está describiéndolo y fue algo que pues que se implementó al menos en mi institución pocas veces con esa lógica y pues yo lo he vivido, ¿verdad? Porque uno ve un paciente y un mes para la quimio y échate otro mes para el trasplante, porque si bien son 15 días de hospital, pues habitualmente es más tiempo en el que toma la preparación. Si se fijaron ahí en el esquema del FLAMSA, dura 11 días el esquema. Entonces, 15 días de hospital, pues en realidad son el doble, ¿verdad? Es un mes adicional y un mes donde te puedes meter en líos extra. Entonces, creo que, y de nuevo, no hay escalas de calidad de vida, estos detalles que ahora son más de moda, pero creo que si le preguntáramos a los pacientes, pues definitivamente hubieran preferido esto. Y aquí, bueno, tampoco se discute el tema del age, del injerto contra huésped, porque pacientes del grupo de la quimioterapia, muchas más personas se exponen al injerto contra huésped con esta estrategia. 30% más porque son los que más se trasplantan y eso pues no es tan bueno porque una persona que a lo mejor como quiera no se va a curar, ahora va a sufrir de otra comorbilidad. Pero bueno, por lo menos en cuanto a números, porque si te fijas en la tablita ahí no viene el age. ujú. Entonces, que también es algo interesante que vale la pena señalar. Y hasta una carta al editor podríamos escribir preguntando por qué pasó con ese enfermedad de injerto contra hospedero. En fin, pues ahí están las curvas, creo que hablan por sí solas, ¿no? Ujú. Sí, como decíamos, aunque no es pues el objetivo principal de este estudio, pues siempre se antoja ver qué pasó a largo plazo. Creo que las curvas se ven pues prácticamente iguales en todos los escenarios, pero también es importante que la mediana de seguimiento no es tan larga, aunque tampoco la verdad es que parece que vayamos a ver a largo plazo, ¿no? No son de esas curvas que ves que si pasa un poco más de tiempo, probablemente se separen y se vea una diferencia. Creo que aunque no es el objetivo, podemos decir que los desenlaces, pues a largo plazo parecen iguales en las dos poblaciones, ¿no? Definitivo. Y esto en términos de supervivencia libre de leucemia. Y este desenlace que le encanta a los trasplantólogos de un compuesto entre la supervivencia, la enfermedad de injerto contra huésped y la recaída. Son varios desenlaces compuestos. Y la supervivencia global, fíjate que no encontré ninguna curva, curiosamente. Yo creo que ya se cansaron de no ver diferencias, pero en el análisis uni y multivariado, para
el éxito del tratamiento y la mortalidad respectivamente, pues ahí se ve el intervalo de confianza y cómo cruza el uno y por lo tanto, pues no importa la forma de las curvas, en realidad no había ninguna diferencia en la supervivencia global tampoco. Entonces viven para fines prácticos lo mismo. Esto es lo que nos dicen los autores, que ya lo estuvimos discutiendo aquí. Algunas cosas que no mencionamos es este tema del FLT3, que no se especificó la presencia de estos pacientes, el tema de los esquemas de las nuevas terapias y bueno, pues todo lo que sabemos. Todos los estudios de LMA dicen lo mismo, ¿no? LMA es heterogénea y hay muchos grupos, ¿no? Y hay que evaluar de manera individualizada. Y se necesitan más ensayos. Eso casi es de rutina. Ya nomás le ponen copy-paste a todos los estudios de LMA para cuando los publiquen. Y bueno, estas son las limitaciones. No sé si tú estás de acuerdo con los autores o quisieras agregar algunas más. No, honestamente, yo creo que hicieron un análisis, sobre todo porque fue, pues, un poco escandaloso cuando se presentó esto en ASH, ¿no? Porque parecía que estaban diciendo: "Las quimios de rescate no sirven para nada, métanlos directo con enfermedad", y esto sí fue un gran shock, porque va en contra de todos los paradigmas que tenemos en la mente en leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, creo que trataron de ser muy prudentes en cómo reportaron los resultados en la discusión y en las limitaciones, ¿no? Creo que sin duda, por muchos aspectos, no, esto no es extrapolable a todas las poblaciones, ¿no? Desde por características, pues, étnicas, ¿no? Sabemos que en la población alemana es muy fácil encontrar donadores rápido y fácil, en México es más complicado. Mucho la cuestión logística en nuestras instituciones, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Es decir, esto aplica si vas a poder trasplantar en tu mismo centro al paciente de forma tan temprana como ellos lo hicieron, que sabemos que eso es un reto grande que todos tenemos, ¿no? Eh, También creo que algo que es muy interesante y que vale la pena discutir, siempre que salen estos estudios, algo que ha cambiado mucho en leucemia mieloide aguda, creo que estamos aprendiendo a que puedes tener calma en muchos escenarios, ¿no? Eso lo aprendimos con estos estudios de si puedes esperarte para inducir a los pacientes, ¿no? Y creo que hay suficiente evidencia en muchos escenarios que en la mayoría de los escenarios puedes esperarte, ¿no? Probablemente un paciente con leucostasis y lisis tumoral tal vez no puedas esperar tanto, pero en la mayoría de los pacientes los puedes reducir un poco para tener más información sobre la enfermedad y tomar la decisión de tratamiento más inteligente, ¿no? Y creo que esto aplica un poco en el mismo sentido, ¿no? Probablemente no ganes mucho corriendo a darle un flag muy tóxico a un paciente si no tienes ya preparado qué vas a hacer después con este Exactamente. paciente. Y eso creo que nos cambia un poco el sentido de urgencia que tenemos en leucemias agudas, ¿no? Porque hemos aprendido que las leucemias son una urgencia y que es fundamental que lo aspires a las 12 de la noche y que el día siguiente a las 8 de la mañana ya esté empezando el tratamiento, porque si no, eres un mal médico, porque es muy importante lo que hacemos y tenemos que actuar con urgencia. Y hay veces no, ¿no? Probablemente no podemos aplicar esto tal cual, por muchas de las limitaciones de las que ya hablamos y porque estas 4 semanas no van a ser 4 semanas en muchos de los centros en nuestro país, pero creo que, y a lo mejor ya en las conclusiones podemos hablar un poco más sobre esto, podemos aprender mucho de que no necesariamente hay que correr y más vale tener una estrategia bien pensada y planificada para poder hacerlo más inteligente para cada paciente en particular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que yo le digo justo a los residentes que están en el consultorio, que uno tiene que pensar en el juego a largo plazo, al mismo tiempo que estás llenando las recetas y preparando las Mm. medicinas y los estudios y todo, porque si no, pues ¿a qué estás jugando, verdad? Igual cuando uno va a castigar, entre comillas, a los pacientes con una de esas quimios, pues hacerlo con un motivo y con un plan de acción después, no nomás porque pues es lo que le toca y ya, ¿verdad? Ujú. ¿De qué sirve un flag si no tienes una HLA? Pues entonces a lo mejor hay que replantearlo, ¿no? Sí. Y creo que lo vamos a ver cada vez más con este cambio de definición del LMA y lo mencionan los autores. Y algo que me encantó es cuestionar esto de por qué sí está bien trasplantar a una persona con mielodisplasia
después del diagnóstico, o una mieloproliferativa, una mielofibrosis, lo que tú quieras, pero no una LMA con 5% de blastos. Entonces, creo que sí es medio absurdo y ese es el lado malo de la obsesión con la enfermedad mínima residual, ¿no? Si es una urgencia o es una contraindicación. Pues claro que es una urgencia y eso tenemos que quitarlo de la cabeza. Y creo que también ahí la industria ha pecado un poquito de hablar y hablar de esto y a la gente no le gusta, no hablamos por igual del trasplante en ese mismo tono positivo y creo que vale la pena reforzar ese concepto, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí las conclusiones ya las hemos platicado aquí. Y bueno, no sé si tengas algún otro comentario No, más allá sí, de esto. yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, esto no significa que sea mentira que una enfermedad residual positiva tiene un impacto pronóstico a largo o en el post-trasplante, ¿no? Es decir, sin duda alguien que entra con una enfermedad residual positiva tiene más riesgo de recaer post-trasplante que alguien que entra con una enfermedad residual negativa. El problema ahí, como factor pronóstico, es muy claro y esto lo sabemos en muchos estudios y es real, pero creo que esto no se debe de trasladar a una decisión de buscar necesariamente que un paciente tenga enfermedad residual negativa antes de trasplantarlo o si no, no lo trasplantas. ¿Por qué? Porque una, puedes quedarte sin paciente antes de llegar a ese punto de ya poder trasplantarlo, ¿no? La realidad es que no tenemos estrategias que nos den un 100% de probabilidad de lograr respuesta completa ni enfermedad residual no detectable, ¿no? Entonces, sí es un factor pronóstico, pero eso no significa que sea una condición necesaria para trasplantar a un paciente. Y sin duda, incluso en el análisis multivariado de factores pronósticos, pues el riesgo genético molecular es lo que realmente impacta en estos pacientes, ¿no? Eso ha hecho que históricamente muchos de estos estudios de trasplantes secuenciales les vaya mal a largo plazo porque metieron a casi todos los pacientes que tenían riesgo genético molecular muy alto porque son los refractarios y que no respondían con nada, ¿no? Pero eso no significa que la estrategia en sí esté mal, sino que eran pacientes pues con un pronóstico malo por las características de la enfermedad y fueron en los que se probaron estas estrategias. Y creo que algo interesante es, sin duda no podemos este estudio aplicarlo directamente a nuestra población en el sentido de decir, bueno, tengo una leucemia refractaria, no voy a hacer nada y se las mando al equipo de trasplante y me desentiendo del paciente, ¿no? Porque no es aplicable lo que sucede aquí, pero sí abrirnos la mente de entrada a pensar que uno, una quimioterapia de rescate agresiva no necesariamente es la mejor opción para los pacientes, porque ni te asegura que vaya a entrar en respuesta completa y ya tenemos números para decir que sí es tóxica y que deteriora a los pacientes antes del trasplante. Aunque ya lo sabíamos, por lo menos aquí lo pusieron en números. Entonces creo que en nuestro escenario sería interesante pensar que a lo mejor estos pacientes debes de llevarlos a estrategias menos agresivas, ¿no? Y a lo mejor estos pacientes refractarios con algo menos agresivo, como algo basado en venetoclax, que no va a ser un flaguida, puedes mantenerlos el mayor tiempo posible para ganar esta ventana de tiempo y que puedan trasplantarse. Totalmente de acuerdo. Y justo ahorita en este momento tenemos un paciente como tal, ¿no? 10% de blastos, el paciente está dependiente de transfusiones con citopenias, todavía no está listo el trasplante. Entonces decimos, híjole, pues ¿qué vamos a hacer, no? ¿Ponemos quimioterapia sin plan o nos esperamos? Porque ahorita la persona de por sí ya está problemada porque necesita transfusiones. Si a eso le sumas una mucositis, neutropenia febril, pues en lugar de ayudarlo, en realidad lo vamos a complicar más. Y es un estudio de caso porque ya estamos planeando, en este caso, un flag y después probablemente melfalán con alguna combinación. O 5+2 y luego fludarabinfalán, que puede ser un sustituto también bastante aplicable en México. Pero bueno, hay bastantes oportunidades para hacer estudios, ¿no? Ahora que hablabas de lo de la enfermedad residual, así hay estudios en Hodgkin donde comparan una estrategia guiada por PET intermedio contra una estrategia tradicional sin que el PET intermedio cambie nada y los resultados pues, son negativos, ¿verdad? Dicen que en realidad sí es pronóstico, pero no es predictivo de ninguna conducta.
Entonces, tal vez en la enfermedad residual sea algo similar. Es decir, tendríamos que haber un estudio en el que un grupo de médicos insista en meterlos en mínima negativa y otro grupo que diga, pues yo voy a hacer lo que voy a hacer sin la influencia de la residual, que es el deber ser de hoy en día, y ver quién viva más con esa comparación de conductas. Y eso sí podría ser algo factible en donde haya enfermedad residual confiable, ¿verdad? Y otro estudio interesante sería tropicalizar el ASAP con los haplos en un mundo como el nuestro, y eso tendría que ser en lugares donde hay unidades de trasplante que tengan capacidad. Entonces vamos a tomarlo como una misión personal, Mm. probar que la SAP se puede hacer en México, y en un área que no tiene tantos recursos. Ya veremos el próximo año si se puede lograr. De acuerdo. Perfecto, pues con esto yo creo que ya podemos terminar. Te doy las gracias por estar aquí, por platicar de este estudio tan interesante. Esperemos que le guste a la audiencia y bueno, pues ya nos platicarán qué opinan comentando ahí en donde tengan que comentar. Y bueno, pues muchas gracias, Roberta. Esto fue el estudio ASAP. Gracias. Adiós. Listo.